con la función. Y para ello el diagrama del árbol te va a servir para construir la fórmula de la regla de la cadena. Así que eso es la utilidad del diagrama, ¿no? Y vas a ver que hay un montón de variantes que se presentan. Pero si sabes construir no hay problema, no hay variante que te pongan, todo sale de acá. Y entonces dice, ¿cómo expresar las derivadas parciales de z con respecto a estas dos variables que están acá abajo? En cambio, el diferencial no es así, proyectando eso, ¿no? Y aquí hago, ¿qué cosa? El cálculo aproximado. Esa es la diferencia entre los dos y para eso generalmente sirve el uso de las derivadas. El real se calcula cuando ya pasó, ¿no? Cuando ya sucedió el evento, dice, ya puedo saber entonces exactamente qué cambios ha sufrido, exacto, ¿no? Pero cuando ya sucedió. En cambio, el diferencial puedo averiguar algo parecido a lo anterior, pero sin que haya sucedido todavía ese evento, ¿no? Antes de que pase, yo estoy haciendo un pronóstico, qué cambios va a sufrir. Y eso me conviene, ¿no? Saber algo antes de que pase, ¿no? Y según eso, ¿para qué me sirve? Para tomar decisiones, pues. ¿Qué hago yo sabiendo cuando ya sucedió? ¿Qué decisión o remedio le pongo? Ya prácticamente nada, ¿no ves que ya pasó? Ya pues lo único que haría, bueno, lamentarme, pero ya sucedió, pues. Esa es la diferencia. Por eso el cambio real generalmente es cuando ya pasó todo, no me conviene mucho, no me da mucha información. En cambio este sí, es para pronosticar cosas a futuro, ¿no? Esa es una de sus aplicaciones. Entonces conviene hacer cálculo con derivadas y diferenciales. Ya eso lo especificamos, vimos con 3 variables, inclusive creo que hicimos ejemplos, ¿no? Que eran bien sencillos, ¿no? Con las derivadas así rápidas, eso lo hicimos, ¿se acuerdan? ¿No? Hicimos 2, creo, o 3 de esos, que eran bien sencillitos, solamente era derivar parcialmente con x, y los diferenciales al costado. Ya eso hicimos, esto fue ofensivo, fue rapidísimo. Y esto eran lo que están en el PPT que está publicado, ¿no? También ahí está con solución. Consiste en lo mismo, ¿no? Derivar parcialmente y poner las diferenciales. Y ahora esta de aquí creo que ya lo hicimos, o sí también. La diferenciabilidad. Ya aquí es donde voy a explicar las aproximaciones. Tenemos una función diferenciable en un punto, o sea, puedo aplicar las derivadas y todo ello. El diferencial de z se puede expresar de esta forma. El delta de z, que es el cambio real, se puede expresar mediante estas derivadas con los cambios que sufre x, y, pero aparte de ello hay una cantidad pequeña el cual se le tiene que agregar para que la igualdad se mantenga. Esto se puede demostrar gráficamente en 3 dimensiones, es un poquito operativo, pero se puede llegar a encontrar esto. Ya esta es una relación que encuentran matemáticamente. Cambio real está dado por esta cantidad. En el cual ahora se puede observar lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si estos coeficientes C1 y 2, inclusive estas variaciones de X y Y fueran bastante pequeñas? Entonces se va a comenzar a tomar en cuenta y asumir eso, porque esto es real para cualquier valor, ¿no? Pero ahora se considera, a ver, ¿qué pasa si estos fueran pequeñísimos? Entonces voy a hacer que estos dos valores escalares tiendan hacia 0 y los cambios que ha sufrido a la variable también se aproximen al número 0, o sea, cambios pequeñísimos, no tan grandes en este caso. Ya cuando se considere eso va a suceder lo siguiente. Mira, acá te dice, bueno, es función real, es definida, etcétera, diferencial. Esto solamente para garantizar que las derivadas existen. Y ahí vamos a hacer lo que te digo. Mira. En la fórmula que he planteado voy a considerar que los cambios de x y sean pequeños, bastante pequeños. Y los valores de E1 y E2 también sean bastante pequeños. Entonces eso va a hacer de que el producto de estas dos cantidades pequeñísimas, ¿no? De estas otras dos, van a ser mucho más pequeños que antes. Tan pequeños que se les puede considerar como cantidades insignificantes. O sea, tienen un valor pero tan pequeño que prácticamente puedo, digamos, desecharlo, ¿no? Y los cambios que va a sufrir no van a ser muy notorios porque son realmente pequeños. Entonces puedo hacer eso y mira lo que va a quedar. Este es el cambio real de la función. Como esta cantidad es realmente pequeña y este otro también, como dice su palabra, insignificante, entonces lo que voy a hacer es eliminar estas cantidades. Pero recuerda que al eliminar no va a ser el valor real, ya va a alterarse, ¿no? Porque he eliminado cierta cantidad de su fórmula. Pero como es pequeño, esa variación que va a sufrir no es muy notoria. Entonces yo elimino él y este otro. Por lo tanto, esta expresión no es el delta de z, no es el cambio real, pero sí va a ser un valor bastante cercano. Entonces le pongo ahora con este símbolo. Este cambio de z real va a ser aproximado a esta suma de cantidades. Ya no es igualito porque he expulsado los elementos con el cual sí se mantenía la igualdad. Pero el cambio no es mucho, por eso digo que es aproximado. Pero al hacer eso, recuerda que este delta de x, delta de y es lo mismo que los diferenciales de x y de y.
son lo mismo. Si tú colocas acá diferenciales, vas a observar derivada parcial con x y acá ahora diría diferencial de x. Y lo mismo va a ocurrir acá. Eso tienes que hacer memoria y recordar que esa parte se llama diferencial de z. Entonces con eso estoy demostrando que el cambio real es aproximadamente igual a esta cantidad que es el diferencial de z. Entonces los dos son muy aproximados en valor, pero esto ha sido posible considerando que esto es como pequeño. Entonces esta aproximación es correcta, pero solamente para cambios pequeños de sus variables. Si las variables tienen cambios grandes, esto no va a ser cierto, solo para cambios pequeños. Ahora, esto se puede utilizar también ¿para qué? Para hacer aproximaciones de ciertos cálculos numéricos. Esa es una aplicación, ¿no? Que por ahí me había comentado el otro día que vino uno parecido a una aplicación de ese tipo en su continua. Y a ver, ¿en qué consiste? Como esto es bastante aproximado, usted sabe que el cambio real está dado por la diferencia de las funciones. Si tú quieres saber el cambio real, simplemente ¿qué hago? Calculo la función en el momento final y le resto la función en el momento inicial. Ese es el cambio real. Pero eso es aproximadamente al cambio que sufre en forma aproximada con diferenciales, que está dado por las derivadas parciales. Este es el diferencial de z. Bien, lo que hago ahora es esta función que está aquí, que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar y genero esta fórmula. Ahora, ¿qué es esta fórmula? Esta fórmula está expresada para que hagas cálculos de la función en dos valores de la variable. Pero esta variable ahora ha sido modificada, ha sido aumentada en una cantidad pequeña. Lo mismo sucede aquí, ha sido alterada en una cantidad pequeña. Entonces este tipo de valor está complicado de hacerlo porque le han aumentado un decimal, por ejemplo, ahí, ¿no? Donde ya su valor se ha complicado para el cálculo. Pero esto se puede calcular aproximadamente mediante esta expresión, mira. La función lo evalúas en el valor principal del x y de y, o sea, son los valores iniciales, no con esta alteración que ha sufrido. Esto lo haces con los valores iniciales. Pero para que la equivalencia se mantenga aproximadamente, tienes que agregarle el diferencial. Y para eso vas a utilizar acá derivadas parciales. Este de x y de y son los cambios pequeñísimos que ha sufrido la función acá, o los valores de la función, para hacer estos cálculos anteriores. Así que esta formulita que ves te va a servir para hacer aproximaciones de cálculos numéricos. O sea, hay funciones o expresiones que te pueden pedir con valores realmente complicados para hacerlo manualmente. Solamente lo harías con calculadora. Pero con esta aproximación se puede hacer manualmente. O sea, los números que aparecen acá son bastante fáciles como para poder hacerlo de manera manual. En cambio, estos no se va a poder hacer eso. Entonces yo puedo hacer aproximaciones de ese tipo. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, te pido así. Usar la diferencial de z para aproximar, dice, el cambio. Acá me piden el cambio nada más. El cambio que sufre la función, esta de acá. Cuando el punto dice cambie del 1,1, ahí va a tener un valor en 1,1, ha cambiado al valor 1,01 y en 0,97. Ha cambiado de este par a este otro. Como ven, mira el cambio, le han aumentado decimales. Entonces, si tú quieres el cambio real, por ejemplo, sería un poquito complicado. Yo puedo reemplazar el 1,1 acá. Sí, está fácil. Ya ese sería el valor de la función en el punto inicial. Pero reemplaza esto aquí, punto final. Es más complicado hacerlo manualmente porque será el 1,01 al cuadrado. Por acá sería el 0,97 al cuadrado. Operar todo y sacar raíz de esa cosa que va a aparecer no es nada sencillo. Ya se vuelve una cantidad un poquito complicada hacerlo manualmente. Con calculadora obviamente sale todo. Por eso antes se utilizaba para ello, ¿no? Para hacer cálculos de este tipo acá, pero manualmente. Y esto se hace mediante diferenciales, se puede aproximar. Voy a hacer uno para que vean cómo se realiza. Y acá me piden que haga el diferencial de z cuando se traslada de este punto a este otro. Ya para esto, primero debo de recordar cómo es el diferencial para ver qué datos necesito. Ya entonces el cambio de z se aproxima mediante diferenciales y el diferencial se expresa de esta manera. Mira, acá está, esto es lo que yo quiero. El cambio de z, pero quiere aproximado, o sea, quiere que haga con diferenciales. El diferencial de z está dado por él. ¿Qué necesito para hacer el cálculo? Necesito los cambios de x y de y, o sea, necesito los diferenciales de x y de y. Tengo que ver qué cosa ha pasado con el x del inicio hacia el x final. Había un cambio. Eso me va a servir para hallar qué cambio ha sufrido y conocer el diferencial del x.
Lo mismo tengo que ver para Y. Cómo ha cambiado de un punto a otro y calculo esos cambios pequeños que ha sufrido. Aparte de eso necesito las derivadas. Bueno, eso sí es fácil de efectuarlo, pero evaluadas en el punto inicial, 1, 1. Y así que vamos a calcular eso. Empecemos con, puede ser la derivada o puede ser diferencial, creo que es diferencial. A ver, el diferencial, vamos a calcular quiénes son los diferenciales. ¿Cómo los encuentro? Viendo el cambio que ha sufrido del inicio al punto final. A ver, el punto inicial es el 1, 1. Ahora yo veo que el punto final al cual dice se ha desplazado es el punto 1, 0, 1 y el otro es 0,97. Entonces, si tú comparas el X del 1 al 1,01, ha habido un cambio. La pregunta es, ¿en cuánto ha cambiado el 1 a este valor? En 0,01. Ese cambio que ha sufrido, ¿quién es? Es el diferencial de X o delta de X, que es lo mismo. Por eso acá le pone, mira, el X, pero el X ha aumentado en el diferencial, ha habido un pequeño cambio. Y acabas de reconocerlo. El 0,01, eso sería diferencial de X. Ahora el Y. El Y dice 1 y ahora ¿qué valor dice? 0,97. Ha sufrido un cambio. ¿Cuánto ha cambiado? Menos 0,03. Porque ha disminuido, por eso le pones el menos. Ese es el diferencial de Y. Ve, estoy identificando los cambios pequeños que sufre. Ya tengo los dos diferenciales. ¿Qué me falta para hacer la aproximación? Las derivadas parciales. Entonces esta cosa que está aquí hay que derivar. Además, derivada parcial del X. Para derivar esto creo que hay que expresarlo con exponente fraccionario. Ya, entonces vamos a hacer eso mentalmente, creo. Ya, entonces esto imagínate a la 1 medio. El 1 medio baja y le resto 1. Y luego viene la derivada parcial con X de la base. Deriva esto parcialmente con X. Menos 2X. Esta es la derivada parcial con X. Hecho esto, yo quiero en el punto, porque esto está horrible. Así que, ¿qué hago? El punto, profesor, el 1, no. El inicial. ¿Quién es el punto inicial? 1, 1. Entonces, X vale 1, Y vale 1. Lo mismo en esta parte. Reemplaza el 1, 1 y calculas. Ya eso es reemplazar, ¿no? Ahí creo que no hay mucho que comentar. Acá lo han puesto, bueno, en forma de la fórmula, ¿no? Y no han querido reemplazar. Yo en lo personal lo hubiera reemplazado una vez, ¿no? Para no escribir esta cosa horrible. Ahora, derivada respecto a Y, la misma idea. Todo está a lo medio, el exponente baja, le resto 1, y ahora derivo parcialmente la base respecto a Y. Y seguramente lo han puesto así también. Ahí está. Ahora, como tengo las dos derivadas parciales, seguro se ha puesto eso así como está. A ver. Sí, lo han puesto así. El diferencial de Z es esto. Como fórmula. Ahora yo quiero todo esto. Ahí está. Ya vamos a reemplazar. El X y el Y vale 1, 1. Acá arriba también. Y el diferencial del X es 0,01. Reemplazo aquí. Esto va a quedar 1 entre raíz de 2, diferencial de X. Esto reemplaza que de esta cantidad, diferencial de Y. He reemplazado nada más. Ahora opera todo esto que tampoco está difícil. Acá es negativo, acá sale más. Ya todo operado sale 0,0141. Este es el valor ya de todo, ¿no? Efectuando raíz cuadrada, todo. Ya esto es calculadora. Lo puede comprobar por si acaso si es así. Ya este sería entonces el diferencial de Z, que es aproximadamente ¿quién? La variación real de la función. O sea, cuando este punto cambia este otro, el valor de la función aproximadamente va a cambiar en esta cantidad. Ese es el valor aproximado con el cual va a cambiar. Y mira que no estoy calculando, reemplazando esto. ¿Cuánto sale a reemplazar? Ni idea tengo. Pero cuando lo haga, su cambio va a ser más o menos en esta cantidad. Eso es lo que estamos determinando en este caso. Ahí está, cambio aproximado por diferenciales. Ya me piden solo eso, ¿no? Utilizar la aproximación, se desplaza. Mira. Comparar esta aproximación con el cambio exacto. Ya yo he hecho la aproximación. Ahora quiere que compare con el exacto. Ya para el exacto, sí, calculador. Ya vamos a aplicar el exacto. Este es el aproximado. Diferenciales, derivadas. Ahora voy a hacer el exacto. ¿Y el exacto cómo sería? Calcular la función en el punto inicial.
calcularlo reemplazando en el punto final. Luego que tenga los dos valores, los resto y sé cuánto ha cambiado realmente. Ya vamos a plantearlo acá entonces. Cambio exacto. La función evalúa en el primer punto, que sería el 1, 1, y luego calcularé en el punto final, que es esta cantidad. Como ves, voy a evaluar cada uno nada más. Y tengo que ver cuánto sale. La resta es el cambio exacto, cambio real. Ya para ello, entonces, en lugar del X habrá que reemplazar este número en lugar de Y también, ¿no? Y sacar la raíz cuadrada. Lo mismo hago con el 1, 1. Y ahí va, mira, el primero, ahí está, ¿ves? Lo he reemplazado los dos valores. El otro, igualito. ¿Ve? He reemplazado. Ahora, como te repito, calculadora, porque esto manualmente, olvídalo. Con calculadora, efectúa con la calculadora y te va a salir un resultado. Ya está todo, restado y todo. 0,0137. Este de acá es el cambio exacto, ¿no? Lo que ha ocurrido realmente. El anterior era una aprox. Bien, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Me piden que compare, o sea, que vea este número con el anterior, a ver qué parecido tiene. Según la teoría debe ser parecido, ¿no? Debe diferenciarse en algo pequeñísimo, no debe haber mucha diferencia. Y entonces vamos a comparar. La figura, ¿qué figura? Esta. Ya aquí está la explicación de lo que estamos calculando. Tengo la función en esta superficie en el punto 1, 1 y luego al costadito, salud, salud. Acá, otro puntito, en este punto. Para el 1, 1 hay una altura de la función. Para el otro puntito hay otra altura. Usted dirá, pues yo no veo nada, yo veo como si fuera uno solo. Es que están tan cerquita que acá se confunde. Ya aquí lo han traído, mira, esta parte lo han traído acá. Hazte cuenta que le han puesto una lupa para verlo mucho mejor. Y acá ves, acá hay dos puntos, estos son. Ve, uno es el 1, 1 y el otro es con sus decimales. Para este 1, 1 está la función en dicho punto. Y para este otro que ha sido modificado es la función en el punto ya modificado. Ve, eso es lo que estamos encontrando. El cambio real, ¿qué es? La diferencia de las alturitas. Mire estos dos. Uno y el otro es un poquito bajo, no se nota mucho. Pero la diferencia de ellos es lo que lo que he calculado acá. El exacto. Ahora vamos a ver cómo sería con el anterior. Cuando cambia de él a este otro, ya los valores. El aproximado salió el anterior, 0,141. Y el exacto es esto. Ahora mira. Salud, salud. Llevan dos. Me preocupa. Pero que no llegue por acá. ¿No? Ya fueron las clases. Ya, mira los dos. ¿Se parecen o no? 0, 0, 0, 0, 1, 1. Hasta la centésima está correcta. A partir de la siguiente ya la cifra se diferencia, pero no tanto, ¿no? Entonces en la milésima ya hay una diferencia, pero en la milésima todavía. En los dos primeros decimales veo que coinciden. Entonces el exacto y el aproximado, como te das cuenta, son bastante cercanos, ¿no? Igualitos es raro que salgan, ¿no? Si salen casi igualitos es porque la aproximación es extraordinaria, ¿no? Eso generalmente ocurre cuando, ¿qué? Las variaciones de las variables son bastante pequeñas, entonces la aproximación es bastante adecuada, ¿no? Cuando la variación es un poquito más grande es donde comienzan a distanciarse. Por eso, si estas variaciones son números grandes, olvídate, te va a salir una aproximación horrible, ¿no? Donde entonces no se aproxima en nada. Así que esto se aproxima muy bien cada vez que los valores aproximados del cambio de la variable son pequeñísimos. Ahí sí sale excelente. Entonces estos son bastante parecidos. Y como te digo, ¿qué ventajas hay? De cuanto me dice el exacto mejor, que para que estoy haciendo aproximado. Es que el exacto, como te dije, ¿no? Generalmente cuando calculas, cuando todo ya está consumado, ¿no? Ya sucedió el evento inicial, ya tienes el final, todo ya tienes conocido. Entonces ahí sale el exacto. Pero el aproximado no necesita que pase el evento para poder saber qué va a suceder con los cambios. Puedo averiguarlo antes de ello. ¿Y eso qué es? Pronosticar. Es un pronóstico de lo que va a suceder. Y es bueno. El exacto generalmente, ¿dónde lo trabajan? Como datos estadísticos, ¿no? Ya cosas que ha pasado, ¿no? Históricos. En un momento en la empresa quieres averiguar, dices, tú los datos históricos, de cómo ha sido el año tal, el mes tal, etcétera. Sacan una lista y ven qué cambios ha sufrido, ¿no? Mes a mes. Pero eso ya son datos reales, pues, ¿no? Ya todo eso ha pasado. Pero con eso te puedes amparar para hacer pronósticos a futuro, ¿no? O sea, también sirve. Bien, ¿alguna pregunta al respecto?
Ya, pasemos a otro ejemplo. Ya, este es el que te quería mencionar. Ya un alumno me comentó que en su continuo había venido, yo ni he visto la continua, pero dice que en una continua ha venido, no esa, ¿no? Pero otra aproximación con exponencial, yo creo, donde te pedían que aproximes, ¿no? Sin calculadora. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo, mira. Calcular, estimar es una aproximación. Ya quiere que estime esto, pero como ven los números no están nada bonitos, así que hacerlo manualmente no va a ser factible, no va a ser un poquito complicado. Entonces acá vamos a aproximarlo mediante diferenciales. Ahora, ¿cómo realizas esto? Para hacer los diferenciales acá lo que tienes que encontrar para aplicar la formulita es primero, acá es como si hubieran dos puntos también, un punto inicial y un punto final. El punto inicial son con valores de x y sencillos, fáciles, donde esto va a salir de manera rápida. Y el punto final son estos horribles, pues mire estos números. Ese es el punto final, el cual yo no voy a utilizar el final, porque la aproximación solo utiliza el inicio. El final, ¿qué hace? Lo pronostico, lo calculamos aproximadamente. Y entonces acá tienes que identificar eso. ¿Qué x y qué y corresponden a los valores iniciales? Y también identificar qué cambios ha sufrido, o sea, la parte de los diferenciales. Acá está todo, solamente tú tienes que reconocer. Aparte de ello, tengo que también reconocer la función, porque quiero conocer dónde está la función con el cual derivo parcialmente. No hay, tú tienes que construir eso. Ahora, la construcción no es complicada, es fácil, es casi lo que te dan, solamente que algunos números se convertirán en variables. Por ejemplo, acá mira, ¿quieren estimar esto? Yo puedo observar que acá este número horrible, puedo yo llamarle una de las variables, x, y a este otro horrible, ¿qué nombre le? Y. ¿Ves? Entonces yo puedo decir, esto es como si fuera una función. Esta es la que voy a aplicar, esto voy a aplicar. Pero para eso primero reconocemos la función. Acá coloco un x y acá coloco un y la función sería así. ¿Ves? 2, esto sería x al cubo y esto sería y al cuadrado. Entonces acabo de generar la función, simplemente reconociéndolo. Bien, este sería la función, en el cual esto que yo quiero simplemente es la evaluación, ¿no? Han reemplazado. ¿Ve? Y eso es lo que me pide. Entonces esta es la función y estos son los valores que hay que reemplazar. Es como esto. La función y estos son los valores que se reemplazan. ¿Ve? Pero esa no la voy a calcular porque está complicado. Lo voy a calcular mediante esta fórmula. Donde no necesito este valor x más su cambio. No, yo necesito solo el x. Entonces significa que este 2,02 está compuesto por el valor de x que quiero saber y está su cambio que ha sufrido. Los dos sumados sale el 2,02. Ahora yo tengo que separarlos para identificar cada uno. Entonces voy a hacer esto. Este es el valor que me ha dado. ¿Ve? Está horrible. Ahora voy a reconocer que él se compone de dos partes. Uno es el valor de x y el otro es el valor del cambio que sufre su diferencial. Bien, entonces pregunto, si este es el 2,02 que es el x más su cambio que ha sufrido, ¿tú podrías identificar cuál es el x y cuál es el diferencial del x? X2 y diferencial 0,02. Perfecto, ¿ves? Su compañero alucinó, dijo, el x es 2 y el diferencial sería el 0,02. Cuando los dos se junten, te sale este número. ¿Ve? Está compuesto por el x y este cambio del x, acá está. El x dice el número entero y este es un número bien pequeño, por lo tanto me conviene que sea el diferencial del x. Ahora lo mismo para el y. Ahora para el y en un momento me dice, profesor, ya hay dos casos, puedo ponerlo así, mire. El y puedo decir que sea el número 2 y el diferencial de y le pongo 0,97, haciendo similar al caso anterior. Pero no sería muy factible porque el 0,97 ya es un número bastante grande. Es casi la unidad. Así que no me conviene. Generalmente los diferenciales deben ser pequeños, ¿no? El 0,97 ya es demasiado grande. Así que si has pensado esa idea, olvídalo. No me conviene, ¿por qué? Porque lo que voy a aproximar necesita valores pequeños de diferencial. Así que ese valor no sería muy bueno, que digamos. Entonces ahora es cuestión de pensar, ¿no? El 2,97, ¿de qué manera puedo descomponerlo? 3 menos 0,03. Perfecto. El 3 menos 0,03. ¿Ve? Lo puedo separar de esa forma. Ya ese está mejor, ¿no? Este número sí es bastante pequeño, ¿no? Entonces me conviene de esa manera. ¿Ve? Identificando los números originales, los que van a ir acá, y sus diferenciales, que son los que voy a utilizar en esta parte. Ahora lo que me falta es las derivadas parciales. ¿Ve? Derivadas parciales de
Y entonces ya tenemos identificado eso, ahora empezamos la derivada parcial. ¿Dónde? En el valor original, que es 2,3. Ahí vas a evaluarlo, en el punto, en este caso 2,3. Derivada parcial, y ahora sí ya voy a obviar el proceso de derivar. Ya yo confío en que usted ya sabe derivar. Espero no equivocar. Ya. Entonces yo confío en que usted deriva correctamente, así que esto ponlo a la 1/2 y derivas. Ya, la derivada te va a salir así. Derivada parcial en x, pero ya reemplazado en el punto 2,3. O sea, tú derivas esto parcialmente y luego reemplazas el número 2 y el número 3. Te va a salir 12 quintos. Lo mismo haz derivada de él con respecto a y reemplazas, te sale 3 quintos. Ojo, ya no estoy haciendo la derivada ni mostrándote la evaluación. Asumo que tú puedes derivar y reemplazar los números y comprobar que sale efectivamente estos valores. ¿De acuerdo? Ya asumo que tú puedes hacer eso. Como ya tengo las derivadas, diferenciales, ya tenemos todo, entonces procedo a hacer el cálculo. Reemplazamos. Acá. La función, esta es la función original. Esa es la función evaluado en este punto. ¿No? Ahí sale esta función. Esto se puede calcular aproximadamente con f, x, y, pero en este caso es 2,3. Ese es el punto que he determinado. El punto es 2,3. Acá está. Todo eso más ¿quién? La derivada parcial con x, diferencial de x. Más derivada parcial de y, diferencial de y. Esta es la aproximación. ¿Ves? Ya he transformado. En vez de calcular esto, mejor así. Ahora vamos a emplear todos los valores. F de 2,3 significa que en lugar de este x y de este y reemplaza el número 2 y el número 3. Si esto es 2, sería 2 al cubo, sería 8 por 2, 16. Acá es 3 al cuadrado, 9 más 16, 25, ¿no? Y su raíz cuadrada, ¿ve? Sale elemental. El primero sale 5. Esta derivada, 12 quintos, eso está aquí, su diferencial. Derivada con y, 3 quintos por su diferencial. Ahora ya estos son numeritos pequeños que puedes efectuar. No todo tiene el mismo denominador, así que no habría problemas. Efectúas y te va a salir 5,03. Esto se puede hacer manualmente. Ya no hay dificultad aquí para que digas, uy, eso no se puede, está bastante sencillo. Se puede hacer. Esto le pones 2 sobre 100. Multiplica acá 24 sobre 100, este también 3 sobre 100, menos 9 sobre 100, efectúas y sí se puede realizar. Así que es factible hacerlo manualmente. Su valor aproximado, 5,03. Ahora yo sé que muchos están incrédulos. Calcula esto con tu calculadora. Ponlo. Raíz cuadrada 2 por 2,02 al cubo más 2,97 al cuadrado. Calculadora, y seguramente te va a salir algo muy parecido a eso. A ver, compruébalo. Sé que no crees, algunos sé que no creen, ver para creer, dijo. ¿Sale igualito? No me digas, idéntico, o sea, acá creo que lo he hecho yo también. Valor real, pero sale con infinitos decimales, lo he escrito con 4. A 4 decimales el valor de todo esto sale 5,0305. Comparando con el que yo tengo, coincide hasta dónde? Centésima. Ve, hasta la centésima está perfecto. Entonces se ha hecho un cálculo bastante bueno. Hasta la centésima se ha hecho rápidamente. Y esto no necesito calculadora, ¿no? El f de 2,3, mira, sale entero. Esta de aquí yo puedo multiplicarlo, no es complicado. Esta de aquí también está fácil de efectuar. La suma no es muy difícil. Manualmente se puede trabajar. Entonces acá, como ves, es una muy buena aproximación. Ahora en tu continua, la que ya diste, espero que te haya ido bien. ¿Les fue bien? ¿No? ¿Les tocó a alguien una pregunta de estas? ¿A nadie? A algunos sí les tocaron. O preguntan mucho ahora, es raro. Bueno, en tu continuo me sorprendieron que hayan preguntado, no esperaba que vayan a preguntar eso, pero de todas maneras te iba a mostrar un ejemplo, digo, para que veas, ¿no? No pregunta generalmente por qué. Todo el mundo tiene su calculadora. Celular, ¿quién no tiene celular? Que a mí me diga no tengo celular, no le creo. No lo tiene acá, pero en su casa seguro tiene. Entonces es imposible que no tengas una calculadora a la mano. Por lo tanto, estos cálculos se hacen así, con full calculadora. Así que ya no tiene mucho sentido hacer aproximación manual. En mi época sí me pedían aprender esto.
preguntaban en examen, ¿no? Y ponían uno más complicado. Ahí sí tenías que hacer esto, pues, porque en esa época solamente los que tenían dinero tenían calculadora, no era un lujo prácticamente. Después los demás mortales no teníamos esas cosas. Entonces a la antigua, pues, manualmente todos los cálculos. Te ponían unas que no salían. Y uno se acostumbraba. En otro curso aparecía algo parecido y no tiene nada que ver con el curso que estudiamos, pero eso sale así, al toque sacamos manualmente. Y cuando uno se acostumbra, esto sale rápido. De acá donde tú ves bastantes pasos, se hacen al toque. Es rapidísimo, pero es solo costumbre. Ahora esto ya no se estila a preguntar mucho. Casi no, por eso digo, la cuestión me ha sorprendido que hayan preguntado. Pero bueno, en fin. Seguro para que sepas, ¿no? Una de las aplicaciones antiguas que se tenía para el diferencial. ¿En qué se podría utilizar esto, por ejemplo? Podrías utilizarlo todavía en la parte donde no tengas la función, ¿no? Que hay casos, ¿sabes? Por ejemplo, puedes tener algún dato, ¿no? Experimental, en el cual tienes el valor en el cual tú quieres sustituir, pero no tienes la función porque es experimental. Pero sí puedes encontrar mediante, ¿no?, algunos cálculos el valor de la función en el punto. Puedes tener también las derivadas parciales, que son razones de cambio, se puede averiguar eso sí se puede averiguar, ¿no? Pero no necesariamente conocer la función original. Entonces, mientras no tengas la función, no vas a poder sustituirlo, ni con calculadora, porque no la tengo, pues, ¿no? Pero sí puedo utilizar aproximaciones, porque esto sí se puede calcular. Entonces esto se puede hacer y ahí se puede hacer una buena aproximación. Pero eso más que todo, como te digo, en preguntas algo así, ¿no?, utilizados en laboratorio, se puede aproximar, ¿no?, con cierta información que se tiene. Porque no todo en el laboratorio tiene su fórmula. Hay cosas que no vas a tenerlo. Simplemente tengo información sobre ello. Pero los valores o la fórmula que lo dominan no lo tengo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? Yo sé que tú prefieres el uso de la calculadora. Ya vamos a ver otro, análisis de errores. Dice, el error producido al medir cada una de las dimensiones de una caja rectangular, o sea, se ha medido esta caja las dimensiones, y obviamente pues hay errores, ¿no? Errores en medición. Ustedes están en quinto ciclo, ¿no? ¿Han llevado laboratorio de física? ¿Se han llevado laboratorio de física? Primera clase que hicieron en laboratorio de física, aparte de la presentación, obviamente, para hacer algún experimento que hayan hecho. La primera. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan qué han hecho? Solo llevamos... ¿Ah? ¿Nadie se acuerda que ha hecho el primer laboratorio de física? Dos físicas han sido virtuales. Ah, laboratorios virtuales. Física 1, física 2. Para medir los errores que se cometían, ¿no? Eso fue mi primer laboratorio. Cada lugar tiene su forma de hacerlo, ¿no? Nos hacían medir así, a ver qué sucede, a ver, vamos a hacer esto. Dice, tu fórmula dice tal, ya, vamos a hacer la fórmula para experimentar, ¿no? Entonces nosotros medíamos ahí cuánto demoró el tiempo, hasta la distancia, etcétera. Bastantes números, ¿no? Y después miramos con las fórmulas que nos daban también los resultados mediante fórmula y comparábamos, ¿no? Y no eran igualitos, muy parecidos, sí, pero no coincidían algunos. Y ahí venía la explicación, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué no coincide? ¿Cuál es el error cometido? Dale una explicación. Cuando piensa cuál ha sido tu error para que no coincida con la parte que... Y ahí venía, ¿no? Por ejemplo, una explicación que buscábamos era la apreciación personal. Cuando yo mida algo, por ejemplo, yo te mando a medir algo, tú dices, mira, acá tengo esto, mide 20 centímetros. Otro lo mira y dice, no, estás equivocado. Es 19, te falta un pedacito. 19 y pico, dice, casi. El otro dice, no, a ver, ahí yo lo miro. El otro dice, no, al contrario, te pasaste. Es 20 y un poquitito más, una línea más has medido, ¿no? Y el otro sigue insistiendo que es 20. Al último, ¿quién tiene la razón? Viene una cuarta persona y dice totalmente una respuesta distinta a los tres anteriores. ¿Por qué? Son apreciaciones personales. Cada uno ve la medida, ¿no?, que parece que es así, pero siempre uno mide un poco más, otro un poco menos. Nunca van a concordar todos, ¿no? Siempre depende de la apreciación que tenga cada uno. Alguno aprecia, no, acá es 20, el otro dice, no, es más allácito. No es exacto eso. Entonces siempre hay una medida, errores en medida.
Cualquier cosa que midas va a haber error. En tiempo, en todo lo que quieras. Siempre hay un error cometido. Y entonces acá justamente han hecho eso, mediciones de las dimensiones de él y han cometido un error, ¿no? En las mediciones. Más o menos el error dice que es de 0,1 milímetros. El más menos, ¿a qué se refiere? En exceso o en defecto. O sea, te has pasado la medida, ¿no? En esa cantidad, o has hecho una medida anterior a ella, pero en esa cantidad, no tanto. Ya ha habido errores. Las dimensiones de la caja dice que son 50, 20 y 15, ¿no? Esas son las dimensiones, pero este es el error cometido al hacer las medidas. Como se muestra en la figura, acá está la figurita, las dimensiones están mostradas. Dice, utilizar diferencial de volumen para estimar el error propagado. O sea, esta medición de las longitudes va a provocar un error en el volumen, obviamente. Dice, el error relativo y porcentual en el volumen calculado de la caja. Bueno, aquí yo le he agregado el porcentual. Porque me acuerdo que era error hasta relativo, creo que llegaron. Pero el porcentual es muy importante. Porque el error propagado da información, pero digamos no muy buena. O sea, falta mayor precisión en esa información que da el diferencial de B. El error relativo mejora la información que me da, pero tampoco es muy buena, siempre falta algo para comparar. En cambio el porcentual es, pero así, preciso. Ese sí me puede decir exactamente qué tanto estoy cometiendo error en eso. En cambio los demás te dan los errores, pero depende, ¿no? Depende de la apreciación de cada uno, puede concluir cosas que no son. En cambio con el porcentual todos van a llegar a la misma conclusión. Entonces por eso he pedido acá todo para que veas la diferencia entre todas ellas. Ya vamos a calcular el diferencial. Ya para calcular el diferencial yo recuerdo que necesito la fórmula, porque el diferencial está dado por sus derivadas parciales y los diferenciales de las variables. Entonces necesito la fórmula del volumen. Volumen de una caja elemental es producto de las longitudes, ¿no? Largo, ancho y alto. Así que esa ya ni te pregunto, porque eso es cultura general. El volumen está dado por el producto de los tres. Y ahora, ¿qué queremos? El diferencial. El diferencial, recuerda que era derivada parcial con X, diferencial de X. Y así voy, con Y y luego con Z. Este es el diferencial de volumen. Lo puedo calcular. Derivada parcial con respecto a X, está fácil. Y es Z, ¿sí? Y así puedes derivar todo. Aquí está, derivada parcial de Y por Z. El diferencial de X aún lo copio. Derivada parcial con Y también es fácil, XZ. Diferencial de Y. Ahora derivada con Z. XY, diferencial de Z. Bien, ya tenemos el diferencial calculado como fórmula. Ahora voy a reemplazar valores. Necesito X, Y, Z. Son las dimensiones que tiene. 50, 20, 15. Diferencial de profesor. Esos son los errores cometidos. ¿Cuál es el diferencial? Al medir el largo se ha cometido este error. Así que este es el diferencial de X. Al medir el ancho se ha cometido el mismo error. También es diferencial de Y. Y lo mismo sucede con Z para la altura. Así que este es el diferencial de todos. 0,1 milímetro. Lo convierto a centímetro. ¿Por qué, profesor? Porque las longitudes en que están. Claro, tienes que trabajar en las mismas unidades. Cuidado con eso. No me vayas a agarrar el 0,1 y así lo trabajas. Este está en otra unidad de medida. Todo lo llevo a centímetros. Bien, lo transformé a centímetros. ¿Esto quién es? Los diferenciales. Así que el diferencial de X, de Y y de Z sería este valor en centímetros más menos. Puede ser en exceso o en defecto. Bien, tengo diferenciales, tengo las formulitas de las derivadas ya hechas, entonces creo que puedo reemplazarlo. Empiezo a reemplazar. Y vale 20, Z vale 15 y su diferencial de X es este número. Ya aquí está, comenzamos. Primero esto, ¿ve? Y, Z, diferencial de X. Ahora el otro es X 50, Z es 15, diferencial de Y, el mismo numerito anterior. 50, 15 y su diferencial. Y el último, X 50, Y es 20 y el diferencial de Z, que también es lo mismo. Ahí está todos los números que quieres. Ahora comienzo a efectuar. Bueno, 20 por 15, 50, todos tienen, no todos. Ya bueno, calculadora. Ya efectúa con la calculadora y te sale el diferencial. Más menos, porque todos están con signo doble, 20,5 centímetros cúbicos.
Este es el error propagado por culpa de las mediciones que han cometido errores, ¿no? Y en todo se comete errores. Imagínate, mandan a preparar, diseñan alguna caja para algún recipiente, algo, un error cometido. Entonces eso va a provocar errores en el volumen. Ahora la pregunta es, el error 0,1 milímetro. El error del volumen es 20,5 centímetros cúbicos, ¿en exceso o en defecto? La pregunta es grande el error cometido en el volumen? Demasiado. Acá dice demasiado error, 20,5 centímetros cúbicos. ¿Qué opinan los demás? ¿Demasiado error? Es 20,5 centímetros cúbicos. ¿Qué opinan? Dicen por acá que sí es demasiado el error. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo que es demasiado? Más o menos, muy poco, no opinan. Es encuesta de votación ahí. ¿Qué dice? ¿No quieres opinar? Es relativo, depende de la situación. No por ver el 20, porque tu cerebro está viendo comparado aquí de 0, ¿no? De 0 a 20 es bastante, claro, desde 0, ¿no? Pero ¿por qué estás pensando tu cerebro inconscientemente a partir de 0? Así que el error acá, para decir si es alto o bajo, no lo puedo afirmar así rotundamente. Parece que fuera alto, pero ahora vas a ver que no es así. Ahora usted dirá, ¿por qué es relativo que un error de ese tipo me puedo confundir a pesar de ver el 20? Depende de quién. A ver, yo te pregunto. Imagínate, vamos a extraer un vasito de agua. Un vaso de agua. Ya. Ahora mira, quiero saber si ese vaso de agua es bastante o poco lo que estoy sacando. Un vaso llenecito de agua, ¿no? Un vasito llenecito de agua. Ya, lo voy a sacar, primera situación. Voy a sacar el vaso de agua de una jarrita pequeña que tengo. Así, una jarrita pequeña que tengo, y ahí voy a sacar un vaso de agua. Casi todo se me da. Pero no fue todo. Ha quedado agua en la jarrita. Pequeña jarrita, un vaso de agua. ¿Qué dices? Es bastante el vaso de agua que he sacado de la jarrita. Es una jarrita pequeña, un vaso casi del mismo tamaño, pero un poco más delgado. Es bastante el agua que he sacado de la jarrita. ¿Qué opinas? La jarrita es pequeña, no es un jarrón, no, una jarrita pequeña, ¿no? ¿Qué dices? El vaso es grande, ¿no? Donde lo he servido quedó sobra. ¿Qué dices? ¿Es bastante el agua que saqué? ¿Sí o no? Ha sacado bastante. Un vasito, dice, bastante agua es. ¿Cómo sabes que es bastante? Es que tú estás viendo tu jarrita que ha quedado con poquísimo. Entonces le saca un montón. Entonces bastante agua tiene el vaso. Y ahora mira la situación siguiente y ahora me dices si el vaso tiene bastante agua. Imagínate que vas a la playa que todavía está en hielo, ¿no? Con el mismo vasito. Y me sacas ahora el vasito de agua del mar. Dime, ¿has sacado bastante agua? No. Pero ahora, ¿por qué has cambiado de opinión si estás sacando el mismo vaso? Es la capacidad de donde está sacando el agua. Ajá, ¿te das cuenta cómo cambió del punto de vista? Saqué el mismo vaso de agua en las dos situaciones. La diferencia, ¿cuál es? Que esta, al sacarla, he mirado a la pobre jarrita que ha quedado casi vacía y digo, uy, le he sacado un montón. Pero ahora en la otra situación le ha sacado el agua del mar, miras el mar y cuenta te das. ¿Ves? Entonces, no he sacado nada prácticamente, ¿no? El mar sigue siendo igualito, a pesar que ha cambiado porque tiene un vaso menos, pero no es notorio. Comparado a la cantidad, lo que saca es mísero. Entonces dices, tú no ves poquísima agua, ¿no? Despreciable el agua, que es insignificante. ¿Ves? En cambio con la jarrita, uy, qué pena, le he sacado todo. ¿Ves? Todo es diferente de acuerdo con quién estés comparando. Entonces este 20,5 que ves, yo no te puedo decir si es alto o es bajo, a pesar de ver un 20. ¿Por qué? Porque dependerá de dónde estás errando ese volumen. Entonces lo que necesitarías es que conocer cuál es el volumen de toda la caja y ver ese 20, qué parte de ese volumen total es. Si es una parte grande del volumen que tiene, entonces, uy, el error es grandioso. Pero si es algo pequeñísimo comparado al volumen, entonces el error es minúsculo, pues, ¿no? Es insignificante, así como el agua del mar, no se considera casi nada. Entonces voy a ver esa situación. Así que este error propagado no me da una muy buena información, que digamos, me dice cuánto ha cometido, pero para sacar conclusiones, peligroso. Entonces, ¿qué necesito? Comparar con el volumen
de la caja en su totalidad. Ahí viene el llamado error relativo. ¿Ves? Ahí es donde introducen la idea del error relativo, la comparación. Entonces acá está mi diferencial y ahora lo que voy a hacer es calcular el error relativo. ¿Cómo se calcula eso? Para calcular el error relativo lo que hace es comparar este cambio que ha sufrido la caja, que es el diferencial, con el volumen total de la caja que se tiene. Entonces, ¿qué volumen tiene la caja? Acá tienes las dimensiones, entonces lo puedo calcular. Volumen total, largo, ancho, altura. ¿Ves? Multiplica. Ya cuando multiplique 20 por 50 por 15 sale este pequeño número. 15.000 centímetros cúbicos. 15.000. De los 15.000, el error cometido, ¿cuánto es? 20 más o menos. 21 si quieres. Pero 20 de 15.000 es bastante. 20 de 15.000. ¿Es bastante grande eso? No, del 15.000 no, del 15.000 está pequeño. Si hubiera sido números 150, ahí sí, ¿no? 150, 20, bastante. Pero 15.000, un 20 de 15.000 casi no hay mucha diferencia. Entonces ahí la comparación es mediante una división. Divides tú la variación que ha tenido, que en este caso sería aproximado, ¿no? Con diferenciales, entre el volumen que tiene la caja. En esa comparación, acá este es el aproximado, este es el exacto. Entonces al comparar esas dos cantidades, ahí veo que la comparación me sale la división, que es un número 0,0014. Es bastante pequeño. Es porque esa cantidad no es muy grande comparado al total. Así que el error no es muy grande. Pero esto tampoco se aprecia bien, ¿no? Si tú ves eso, no sé, ya entendí que salió bien pequeñito. Pero ahora tampoco se aprecia bien. De un momento me sale 0,014 con un 0 nada más. También usted ya es pequeño. Pero ahora viene el detalle, ¿no? ¿Cómo podría garantizar exactamente qué tan pequeño es? Para ello, ahí nace la idea del porcentual. El error, pero porcentual. O sea, quiere que me indiquen ese error, pero en porcentaje. ¿Ya en qué cambia esto? El porcentual simplemente es el relativo, lo convierten a porcentaje. ¿Cómo? Multiplícalo por 100%. Multiplícalo esto por 100%. 0,14. No llega ni siquiera a 1. ¿Ve? Entonces tú dices, yo sé que el total, no importa ya el número que sea, ¿no? Ya no vas a decir, el total es 15.000, ya no hablo de eso, ahora hablo en porcentajes. En porcentajes te han enseñado desde complemento matemático. No, colegio, te han enseñado que el total siempre qué porcentaje es. Siempre. Entonces tú ya piensas siempre, ya no estoy hablando de 15.000 centímetros cúbicos. Sea lo que sea, 1.000.000, no me importa, 100% es el total. Si un total es 100%, del 100% estoy hablando del 0,14. De 100, 0,14 no es ni 1. Entonces el error cometido es pequeñísimo, pues, ¿no? Pequeñísimo. Ve, acá ya hablas de cosas ya generales, ¿no? Sin importar si el volumen era más grande, ya no interesa, acá ya en porcentaje. Todo total es 100%. Ve, ya no hablo de 15.000 ni de 20.000, ya de 100% directamente. Entonces llevarlo a porcentaje es mucho mejor. Si por ejemplo no hubiera habido acá un 0, hubiera sido 1,4. A pesar de que el decimal se ve pequeño, pero el porcentaje ya dice otra cosa. 1,4, si es ya más de 1% como error, ya es algo. ¿Ves? Entonces eso puede mejorar, ¿no?, la precisión de saber qué ha ocurrido con el error. Entonces el porcentaje preciso, ¿no? De 100, 0,14, no es ni 0,5. ¿Ve? Ni siquiera la mitad del 1%, es más pequeño todavía. Entonces el error cometido es ínfimo, pequeñísimo, o sea, prácticamente despreciable, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? En física te han enseñado, supongo, eso, ¿no? Se desprecia la cantidad. Entonces eso es lo que se estaría estableciendo, ¿eh? Así que cuando quieras hablar de errores, recomendable, el porcentual es la mejor. El porcentual es el que te indica con precisión qué tanto se ha cometido como error. El diferencial te dice cuándo es, pero no es comparativo, entonces no es suficiente, ¿no? El relativo puede tratar de verse por la pequeñez que tiene, pero puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque puede aparentar, ¿no?, que es pequeño, pero al sacarlo ya sale más del 1%, entonces es distinto. Por eso el porcentual es lo primordial. Así que cada vez que hables de errores, llévalo al porcentual. Ahí haces conclusiones buenas. En cambio, en el otro puede cometerse errores. Acá, si no te percatas, cometes error. Y acá sí el error es bien frecuente.
A simple vista parece una cosa, pero sin embargo la realidad era otra. ¿Sí? Entonces por eso se hacen esos errores, pues, ¿no? Distintos tipos de errores. Entonces si no sabía por qué enseñaban porcentual y todo eso, ese es el motivo. Ese es el motivo de avanzar en tipos de errores, ¿no? En varios tipos de errores. Cada uno tiene lo suyo. Ahora no piense que esto no va a servir, ¿eh? Esto también sirve, pero depende del tipo de pregunta que se tenga. ¿Alguna pregunta, consulta? Creo que también preguntaron en la continua. ¿No? También preguntaron, ¿no? Algo de errores. Las respuestas fueron horrores. Algunos sí comienzan a investigar, pues, ¿no? Comienzan a investigar. Y la idea es esa también, pues, ¿no? La idea es de tema nuevo, no tema que no hayan hecho, la idea es que investigues también, ¿no? Y por ahí veo que algunos ya tienen actitudes de investigadora, no sé cómo averiguan cosas, encuentran cosas que a veces yo digo, ¿qué se encuentra eso? Yo sabía, pero no encontraba, ¿no? Hay que saber navegar también cuando buscas información. Ya bien, entonces no hay preguntas, todo está claro hasta ahí. Entonces esto es una aplicación, por ejemplo, ¿no? La teoría de errores, ¿no? Generalmente cuando pasan, por ejemplo, ¿en qué? En control de calidad, ¿no? Entonces ahí tienen que ver, ¿no? Qué porcentaje de error se está cometiendo en fabricar tal producto, etcétera, etcétera. Entonces todos esos cálculos se necesitan, ¿no? Y si ya los porcentajes están superando las expectativas, inmediatamente no hay un error ahí, ¿no? Está cometiendo errores en medida, algo está fallando. Entonces tienen que rectificar, corregir eso. Entonces siempre está dentro de un porcentaje adecuado, no puede excederse de ese tipo de cantidades. Ahora todo eso ha mejorado, pues ahora que todo es automatizado, mucho mejor, ¿no? O sea, los errores, ¿a qué se deben? A nosotros, pues. Nosotros que medimos, que hacemos, son los que cometemos el error, pues. Ahora que ya está mucho más automatizado, esos errores se han disminuido enormemente. Y con el tiempo nos van a anular a nosotros también. Inclusive en algunos países ya hay bastante gente que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Pues ya hay vacíos. Ya hemos calculado lo que es la teoría de errores. Ahora vamos con regla de la cadena. Ya para la regla de la cadena, hay varios casos que plantean, pero en realidad no es necesario desdoblar todo esto en diversos casos. Justo, por razón de alguna afuera. Son precisos, ¿no? Los demás salones, ¿no? Y haciendo 12 y 20, hacemos una pausa hasta la W que está en términos de XY, y ahora veo de que esta variable XY está en función de otra variable, ambas están en función de una letra T. Entonces ahora lo que yo quiero es hacer la derivada de la función W, pero con respecto ¿a quién? A la variable T. Quiero derivarla directamente con T, pero como ves no tengo la fórmula con la variable T. Por lo tanto, como no hay una fórmula, no puedo hacer la derivada directa que estamos acostumbrados. Entonces acá tenemos que enlazar con este otro, no encadenarlo para poder ejecutar la derivada con respecto a t. Ahora, para ello, la fórmula para derivar con respecto a t de doble es así. Derivo primero con x, luego x con t, y así haces con y. Derivada con y, luego el de y con t. El detalle está en aprenderse de memoria esta o cualquier otra variante que vaya a presentarse. Y eso es con letra t, hay otras que tienen más variables. Para eso se recomienda utilizar el diagrama del árbol, que es algo general, en el cual tú vas a construir la relación que hay entre una y otra variable, ¿no? Y de ahí simplemente vas a observar qué derivadas son las que salen para encontrar lo que te piden. Por ejemplo, mira, toda esta fórmula que ves sale de acá. Empieza con la función principal, W. Ahora de este W tú vas a sacarle acá algunas ramas que van a ser justamente las variables con las cuales él se expresa. Yo veo que W está expresado en términos de X y Y. Entonces hay dos variables, hay dos ramas acá. Una es con X, la otra sería con Y. Ahí están las dos variables que corresponden a W. Ahora, como te has quedado en X, tengo que ver X en función de quién está. Entonces busco acá y observo de que la variable X está en función de quién. T. Entonces solamente es una letrita, por lo tanto sale de acá una rama que es a la variable T. Y lo mismo sucede con Y, está en función de T, una sola ramita. Este sería el diagrama del árbol, así queda el arbolito para este caso. Ahora de acá salen estas derivadas que ves. ¿Cómo? Para eso, si tú quieres derivar respecto a T, simplemente tienes que empezar desde esta función llamada W y tienes que llegar hasta la última variable que es T. Para ello tienes que elegir acá caminos que debes de seguir para llegar a esa variable.
Ahora los caminos, por ejemplo acá hay dos letras T, significa que hay dos caminos. ¿Quiénes son? Primer camino sería irse por esta dirección, hacia X, y luego de X te diriges hacia T. Primer camino. Cada uno de esos caminos representa una derivada. Por ejemplo, el camino de W a X significa derivada de W respecto a X. Ese sería su significado. Y si continúas ahora de X a T, sería derivada de X respecto a T. Ese sería el segundo. Los dos juntos representan la primera parte de la fórmula. Mira, derivada con X y luego X con T es esta parte. ¿Ve? Esa es la expresión que corresponde. Ahora, para sacar la segunda parte, igualito. ¿Qué hago acá? La misma idea. Primero voy de W a Y y luego de Y a T. Esta primera rama significa derivada de W respecto a Y. Y la segunda es de Y respecto al tiempo, o a la letra T. Ahora, los dos juntos van aquí. Esa es la otra derivada que corresponde. Los dos, todos los caminos que encuentres simplemente se suman. Si acá hubiera otra rama más que llega a T, entonces le sumarías otra parte adicional. Entonces tú vas simplemente viendo todos los caminos y los caminos se tienen que sumar uno con otro. Y ahí tienes la famosa derivada por regla de la cadena. Esto sirve, repito, para la construcción de la fórmula. Bien, entonces ya tienes cómo estructurar el diagrama del árbol. Ahora, este diagrama es la misma idea para todos. Lo único que cambia es la cantidad de letras y todo eso. Entonces a veces salen, algunos árboles salen sin rama en algún lado o con ramas diferentes. Todo depende, ¿no? Depende de cómo esté expresado. ¿Alguna pregunta en este caso? Ya esto se refería a variable independiente porque al final termina con una variable nada más, en función de t. Eso es lo que sucede. No hay preguntas. Vamos a ver ahora con dos variables. La función, el x ahora está en términos de dos letras, xs, lo mismo sucede con y, en términos de t y s, ¿no? Entonces está en función de otras dos variables ahora. Ahora, este t y s puede ser función también de otras variables distintas, ¿ah? O sea, esto puede continuar así y el árbol se agranda. Bien, dice, son tales que las derivadas parciales de primer orden, todas las que se te ocurra, existen. O sea, no hay problema con derivaciones, acá lo mismo. Y ahora lo que me piden es determinar la derivada de W con respecto a S. Y la fórmula para ello. Ya lo que voy a hacer es construirlo. Diagrama. Empiezo con la función principal. W. Ahora de W veo que está en términos de dos variables. Entonces de acá salen dos ramas. Una es X, la otra es Y. Ahora busco Y, X. X veo que es una función de variables T y S. Está en términos de T y de S. Significa que de aquí salen dos ramas. Una para la variable T y otra es para la variable S. Esa sería la expresión. Ahora lo mismo tienes que hacer en este caso del otro. El otro es igualito. De Y ¿cuántas variables salen? Veo que Y está en función de T y S. Salen dos variables, dos ramas. T, S. Bien, ya de ahí no sale más. Ahí termina. Ahora, para estructurar la derivada simplemente tienes que buscar el camino. Quiero de W con S, entonces busca el camino que va desde W hasta S. Este es uno de ellos y aquí hay otro. Entonces hay dos caminos, cada uno se va a sumar. Bien, comienzo el primer camino. El primer camino sería aquí. Él y luego por acá abajo. Ese es el primer camino. Saquemos su fórmula. Derivada de W con quién? Con X. Y luego el otro es derivada de X con S. ¿Ve? Los caminos nada más. Ya los dos juntitos en la primera parte. Y así que estos dos juntitos se escriben la parte. Ah, no ha querido escribirse. Ya esos dos juntitos va a ir ahorita. El otro camino a la letra S está aquí. Entonces primero voy a Y y luego de Y a S. Derivadas. Este es derivada con Y y este es Y con S. Bien, ahora sí. El camino rojo, esa es la primera parte. Todo eso le sumas el camino verde. Estos dos juntos. Eso es la fórmula de la derivada parcial respecto a eso. Es cada camino simplemente se calcula y luego se suman los dos. Ahora, si quiere con respecto a la letra T, la misma idea. Borro los caminos y ahora digo, para ir a T, acá hay uno. Esta es la primera y continuamos por acá. Esta es la derivada de X con T. Ya ese es uno de los caminos. Ahora por aquí, la letra T está en este lugar, entonces hay que irse por este sector.
Este ya está hecho, así que falta ahora de y a t. Esto está dado por su derivada de y respecto a t. Bien, ya están los caminos, lo mismo. El rojito, aquí, más este verdecito al costado. Esa sería la derivada parcial, ¿no? Por regla de la cadena. ¿Ves? Las fórmulas yo no las memorizo, simplemente hago diagrama y de ahí sale absolutamente todo. Este diagrama hasta el momento estoy haciendo de dos nada más, ¿no? La función está en xy, de y o de x pasa a otra variable, ahí culmina. Pero esto puede ser masa, o sea, puede ser de t pasa a otra variable, el s también, y esto se agranda, ¿no? El árbol puede quedar bastante ramificado. Depende de la cantidad de variables que se estén presentando. Acá hemos visto xy, puede ser xyz, también por acá sale otra rama para continuarlo. Entonces hay que ver todas esas situaciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Nada, todo claro. Según el x y el y de esta manera. Ya, entonces queremos la derivada de z respecto, por ejemplo, a la letra t. Esto es lo que queremos calcular. Ahora, para eso, de un momento alguien me dice, profesor, ¿podría ser así? El x lo reemplazo, el y lo reemplazo. Y se puede hacer, ¿no? Y ya no sería cadena, porque sería una función ya en función de la letra t, una derivada común y corriente. Va a salir lo mismo, no hay problema. Sino que acá no quiero derivar reemplazando, pues, así como está. Ya empiezo en esta parte, z. Z en términos de qué variable se encuentra. X, Y, dos ramas. X, Y. Ahora el X, buscas el X, está en función de quién. De T, una sola rama. T. Y el Y está en función de también una sola letra. Salud, ya son tres. Esto está creciendo exponencialmente. Hablando en forma matemática, la razón de cambio es máxima. Una derivada direccional, la dirección es de allá, he visto. Empieza del polo rojo hacia adelante. Creo que está apuntando hacia el escritorio donde estoy yo. Me preocupa eso. Ahorita llega. Ya a ver, entonces ya hice todas las ramas. Ahora sí, derivadas. Primero quieres con, no que primero, con t nada más, así que el camino que va es por acá. Z con x y luego de x con t, ¿no? O si quieres por acá también. Bueno, si no, llenas todos los caminos y de ahí escojo, pues ya depende de ti. Ya tú puedes hacer esto, por ejemplo aquí lo han llenado, con x, este es con y. Ahora de aquí y con t y x con t. Me están llenando todos los caminos nada más. Ahora me fijo, la letra t está aquí, entonces un camino sería eso. Ya este sería derivada de z con x, x con t, primera parte. Y la segunda serían estos dos. Ve, ya has fabricado la derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Derivarlo. Deriva nada más. Z con x, acá deriva esto con respecto a x. 12. 12, ¿ve qué fácil? Ahora el x con t, deriva esto con respecto a t. Lo mismo, e a la t. Ya terminó. Siguiente. De z con y, deriva esto con y. 6 veces. 6. 6 veces. Profe, le he puesto menos todavía. 6 veces, nada, 6 veces. Ahora deriva el y con t. Derivada del coseno es menos, por eso ya le puse el menos y acá iría seno nada más. De ya le agregué el signo delante. Ya está, terminó la derivada. Ya esta es la derivada de z respecto a t. Ahora, preguntas que hacen la mayoría. Preguntas frecuentes, así como ponen ahora en los aplicativos, que no saben usar. ¿Qué se hace? ¿O qué quieren hacer? Preguntan, profe, ¿el x lo reemplazo? Puede ser. Si es factible lo puedes hacer, pero generalmente no te lo recomiendo. Por las puras. El y, lo mismo, por las puras se reemplazar. Acá se puede hacer, no hay problema. Profesor, en vez de eso, el t lo despejo y lo pongo en lugar de ellos para que estés todo con x y y. También se puede hacer, si no sería un poquito más difícil hacer eso. Y de ahí puedes hacer cualquier variante. Generalmente en este tipo de preguntas, ¿no? Esta expresión que queda acá, la mayoría, no todas, por ejemplo, este puedo yo hacer los cambios, lo resulta. Pero en la mayoría de problemas de este tipo no se pueden hacer más.
Lo que queda ahí, por ahí alguna simplificación recontra elemental que ni siquiera vale la pena, y ahí queda. Generalmente no son reducibles, es raro, son problemas ya recontra selectos para que tú hagas todo esto y esto se reduzca y salga algo pequeño. Es rarísimo. Así que generalmente la derivas y ahí queda la forma. Por ahí de momento algo factorizo, ya por cuestión de clave más que todo, ¿no? Pero no es porque se vaya a reducir así en gran magnitud. O si no, la mayoría de problemas te pide calcular esto, pero luego de que termine te dice evalúa. O sea, te da valores de X y de Y para que tú puedas utilizarlos y reemplazar. Y sacas un simple número. Pero eso generalmente se hace al final, pues, ¿no? Y para ello no necesito reducir. O sea, lo que sale, reemplazo números y te reduzco con números, que es más fácil. Así que esto no te preocupes tanto en la reducción, aunque en la mayoría de casos no se puede. Es raro que se vaya a poder reducir. ¿Preguntas? Ninguna. Pasamos al siguiente. Otro ejemplo. Ya un poquito más grande. Sea la función X y Y. Te pide ahora derivada respecto a cada una de las letras. Quiero derivar la función Z respecto a R y el otro respecto a la letra o al ángulo T. Bien, comenzamos a ver. La rama Z está en función de dos variables, X, Y. Ahora el X está en función de dos variables también, R y el ángulo. R y aquí está el ángulo. Ahora el Y también en función de dos letras. Ya tenemos entonces toda la distribución, ya no hay más. Ahora de acá elijo derivada, o cada camino lo vas a especificar. Esta es derivada de Z con X, este es de X con R. Por acá este sería de X con el ángulo θ. Este es derivada de Z con Y. Este es de Y con θ y este es de Y con R. Ahí está. Ya he puesto todos los caminos, que no te recomiendo hacer eso porque al último algunos los uso, algunos no. Salvo que todos intervengan. Derivada con respecto a R. Buscas R, aquí hay un camino. Sería derivada con X y luego de X con T, con R. Ahí está. Ahora otra letra R, a ver, otro R, acá hay otro. El camino sería esta. Sería derivada respecto a Y y luego de Y con R. Acá lo ponemos. Derivada con Y y de Y con R. Ya está la regla de la cadena estructurada a partir del arbolito. Ahora, ¿qué falta? Derivar. Ya esto ya es fácil. Derivada de la función respecto a X. No la conozco, lo pongo como fx nada más. O así lo dejo. Derivada de X con R. Esto es fácil. Coseno. Solamente queda coseno. Derivada con Y no lo conozco ya que no hay fórmula. Y derivada de Y con R sería seno de la. Ya este sería entonces la derivada parcial con R. Ahora puedo hacer lo mismo, ahí está la primera, derivada parcial con el ángulo. Solamente busca el camino. 1, 2. Y entonces empiezo esto. Z con X, X con el ángulo. Ahí está. La segunda, aquí. De F con Y y de Y con el ángulo. Bien, ya tenemos entonces las derivadas parciales estructuradas. Ahora, como te dije, derívalo. La primera no la sé, así que lo copio. Derivada de X con θ. ¿Cuánto sale si derivo respecto al ángulo? Menos. Ahí está. Derivada con Y, no lo conozco. Derivada de él con el ángulo θ. Deriva esto con el ángulo θ. R coseno. Ahí está. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, en lo personal yo no haría nada. Ahí lo dejo. Porque ya no hay más que reducir. Pues estas dos derivadas ni siquiera las conozco. Ahí queda. Entonces, lo único que podría hacer tal vez es menos colocarlo delante. Pero tampoco es necesario. Esa sería la derivada respecto a cada variable. Como ves, no es complicado siempre y cuando hagas el arbolito bien. Si lo fabricas bien, de ahí salen todas las fórmulas que desees. ¿Alguna pregunta? Nada. Y a ver, vamos con esto. Ahora, para que vean los árboles, pueden salir deformes. Empezamos. Z, variables, XY. Sí, solamente es XY. Dos variables. Bien, ahora el X. El X veo que está en función de quién. R y no veo otra letra, así que solamente una rama. R. El Y. El Y veo que está en términos de dos letras. RS, dos variables.
¿Ves? Así quedó. Ese es el árbol, sí, le falta una rama comparado a lo que hemos visto antes. Tú haz nada más las variables que veas, no tienes por qué pensar en los demás árboles, ya está hecho. Ahora de acá ya veo qué derivada me piden. La primera derivada que van a pedir, por ejemplo, puede ser respecto a R, ¿no? O te pueden pedir también respecto a S, depende. O si quieres marcas todas, pues no todas las derivadas y luego ya estructura la expresión. Ya esto es derivada de Z con X. Y este sería de X con R. Ve, acá hay un camino que llega a R. Por acá hay otro. Derivada de Z con Y y luego de Y con R. Entonces tienes los dos caminos que van a R. Por lo tanto, la derivada parcial respecto a R sería, primero estos dos. Aquí está. Luego le sumas estas dos. Ya están las derivadas parciales requeridas. Ahora, ¿qué falta? Efectuar. Derivada respecto a X, aquí. Sería 10xy. Derivada de X con R. 2. Muy bien. ¿Ves? Terminó esa primera parte. Más Z con Y. 5x cuadrado 1 sobre Y. Ahí está. Derivada ahora de quién? De Y con R. Y con R. 1. Bien, ya terminé de derivar. Profesor, efectuamos. Si hay algo, por ejemplo, este que se ve feo, multiplícalo. 20xy. Y esto por 1 es lo mismo. Así que lo único que quedaría es esto, ¿no? 20xy, 5x cuadrado, 1 entre y. Este 1 ya desapareció en el producto. Esa sería la derivada con R. Ahora queremos con S. Para S dirás tú, a ver, caminos. Yo veo en la parte inferior y veo que hay uno solo. Entonces sería derivada de Z con Y y luego va de Y con S. Y ahí termina. No hay más ramas con la letra S. Entonces sería así. Su derivada respecto a S sería el por el. Ese sería entonces por regla de la cadena. No hay más, ¿ves? Así, por eso te digo, tú arme el árbol nada más. Y dependiendo de eso pones la fórmula. Esta es la fórmula que corresponde. Ahora deriva Z con Y. 10y cuadrado y aquí queda 1 entre Y. Ahí está. Y derivada de Y con S. 3s al cuadrado. Bien, ya está. Profesor, multiplico. Si quieres, que en realidad no gano nada. Yo por mí lo dejaría así. Profesor, esto que dijo se reemplaza, ¿se puede hacer? Depende. Por ejemplo, acá está un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo no tengo el S rápido para ejecutar, está en función de dos variables. Tendría que en un momento despejar acá el R, reemplazar acá y hacer un montón de cosas, no demasiado tiempo. Así que lo único que hago es, bueno, pues para que se vea bonito lo multiplico. 15 y aquí saldría 3. Esa sería la derivada con respecto a eso. Ahora fíjate que las fórmulas pueden ir cambiando. Solamente tengo que ver el árbol y ahí sale todo. Y ahora de ella hay variantes del arbolito, ¿no? Por ejemplo, he visto los que estudian administración, economía, han hecho una mutación del árbol. Mira, que han mutado, sí, le han puesto otra disposición y le han sacado el diagrama del pescado, creo que llaman. Es por lo que han cambiado la forma como ubican las variables. Lo ponen de otra manera y le sale eso, pues. Eso es lo que resulta. Creo que lo ponen así, ¿verdad? Aquí va una variable, creo, acá iban las otras dos, y acá habían dos variables más, ¿no? Y lo colocan así, esta con esta con esta, y de acá dice esta con él, ¿no? Y con él más, creo, así, y por acá también creo que lo uno, no me acuerdo bien. No, así no la hacen, solamente le hacen esta y ya no. A ver, ya me acuerdo. Ya lo que dicen esta con esta variable, esta con esta y las otras salen así. Esa misma. Y por acá también. Si no, que ahí sabes qué hicieron, dicen. Para que se vea bonito ahí. Y no es lo que quieren. Y ahí le pusieron todo su adorno ahí. Esas cosas que ellos tienen.
Ya está. Ahí te dijeron el pescadito y se parece un pescadito, pues, ¿no? Por su colita al final. Pero ya eso son mutaciones que han hecho, pues, ¿no? Ahí le han puesto, este es la función, acá está la variable x, y aquí está por el x con s, acá abajo, y el x así medio curvándose con el r, ¿no? Entonces de ahí sacan justamente ya su relación. Ya lo han cambiado, pues, ¿no? Para que les sea más familiar, no sé, a los que les gustan las cosas marinas, y ahí le han puesto ese tipo de esquema. En realidad el original es el árbol, ¿no? Por ejemplo, ese esquema del pescadito solamente sirve para dos variables. Si le ponen tres ya suena, ya no sirve ni pescado, ni tridimensional, no sale. En cambio el árbol no, el árbol sirve para cualquier cantidad de variables, ¿no? Yo le puedo poner, por ejemplo, así, W en función de X, Y, Z. El X está como función, por ejemplo, ¿de quién? De T, R, ya nada más, ¿no? Y el otro está, el Y también está en función de T y R, el Z también está en función de T y R, ¿no? Entonces ahí le ponen eso. Y aparte yo puedo decir, el T es una función de quién, una función de otra letra, pues, ¿qué le pongo? Ya se me olvidó la letra, de P ya. Y el R también es una función ahora de P. Le pongo hecho pero ya ahí está, ¿no? Y te piden derivada de W con P. Dice, usó tanto, ¿cuánto es? Solamente haces esto. W, variables 3. X, Y, Z. Eso es lo que dice, ¿no? Está en función de 3 variables. Ahora el X está en función de T y R, 2 variables. T por acá, R por aquí. El Y, lo mismo, 2 variables. T, R. El Z, lo mismo. T y R. Ahora del T está en función de P, o sea, de aquí sale otra rama. ¿Ve? Del R también sale otra rama. ¿Ve? Y así va generando las ramitas para cada uno. ¿Ve? Mira todo lo que ha salido. Ahora, si yo te digo derivada de W con respecto a quién, a P, sale un montón, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 caminos. Los 6 caminos se suman, o sea, 6 sumandos. Me salió gigantesca la derivada parcial. ¿Quién va a memorizar eso? Olvídalo. Nadie memoriza eso, pero lo estructuras del árbol, ¿no? Y así yo le puedo aumentar más cosas y el árbol va creciendo. Y todo resulta. Ese árbol se ve la eficacia cuando hacen, por ejemplo, derivadas de orden 2, pero de 3 variables. Ahí sí necesitas el árbol porque eso se hace un enmarañado cuando quieres derivar de orden superior con bastantes letras. Tú has visto que el de orden superior aumenta la cantidad de derivadas, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, el árbol es bastante servicial. Porque si no, es bien difícil estructurar una fórmula, ¿no? Se complica esa situación. Ya eso fue un ejemplo cultural nada más. Ya que no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente. Otra derivada, a ver, otra derivada con regla de la cadena. Y a ver, me dicen lo mismo, ¿no? Pero ahora sí especifican qué quieren. Derivada de z con r, z con s. Bien, para esto entonces necesito encadenarlos. Por ejemplo, acá, reemplazar está bien complicado, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Por aquí puedo despejar, reemplazar aquí, luego despejar el r y hacer algo ahí, ¿no? Pero está un poquito difícil de lograr. Ya bien, empecemos. Cadena. Z. Ahí está Z. Variables. X, Y. 2 ramas. X, Y. X. RS. R, S. Y. Solo S. Nada más. ¿Ve? Ya hice las ramas, acá salió una sola, pues porque así está el problema. Por ejemplo, algunos, ¿sabes qué hacen? Ponen en todos los casos todo. O sea, X, R, S, Y, R, S, no, ni siquiera se fijan acá, ¿no? Y le ponen un montón de ramas que al último demuestran que la derivada por uno de los lados sale 0. Pero ¿para qué voy a estar haciendo todo eso si de una vez lo boto? Pues si no hay rama con él, no hay variable, entonces no tengo por qué jalar nada. Bien, ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos los caminos. Primero quiero de Z con R. Entonces buscamos el camino de Z hacia R, el único. El derivada de Z con X y acá termina. De X con R. Ya, eso sería la única, no hay más.
No hay más letra R, es el único. Entonces esto va a ser el producto de ellos. Bien, ya está. Terminó, ¿ve? Regla de la cadena, así de fácil. Ahora de ahí, ¿qué hacemos? A derivar. Derivada de z con x. Y al cubo. Perfecto. Su derivada él dice que es y cubo más 5y cuadrado. Ahora derivada de x con r. Yo la hago. 3. Ahí está. ¿Ves? Ya te ayudé. Ahora tú vas a hacer las otras. Profe, ¿lo multiplico? Bueno, 3 por él no es nada difícil. Multiplica. Así queda más bonito. Presentación más que todo. Bien, ya tengo entonces la derivada solicitada. Ahora ese fue con R. Vamos con S. Para la derivada con S, acá aparte para que no se pierda. Y ahí está el arbolito, ahora voy a S. Para la letra S veo dos caminos. O sea, va a haber dos grupos que se suman. El primer grupo, por acá. Z con X. Y luego va X con S. Ya eso sería la primera parte. Ahí está. Ahora la segunda, esta. Me voy ahora de dónde? De Z a Y. Y luego derivo Y con S. Ya estos dos va el siguiente. Bien, ya está la regla de la cadena hecha. Ahora, ¿qué falta? Efectuar. Z con X, ya lo hizo, es esto. X con S. 2S. Derivada de Z con Y. Z con Y. A eso también lo hicimos, creo. No sé. Z con Y. 3xy cuadrado. Perfecto. Ahí está. Y ahora de Y con S. Ya yo lo hago. 4. Ahí está. ¿Ves? Siempre haciendo las más difíciles. Bien, ahora profesor, ahí queda. Podemos efectuarlo. No gano mucho, pero ya en fin para que se vea mejor. Así que el 2S multiplico con cada uno y el 4 hace lo propio. Pero de ahí más no se puede hacer. Bien, entonces multiplicando, aquí queda, luego los otros dos. Y ahí acá. Ya no hay más reducción que hacer. Por eso le decía, este tipo de derivadas no es bien difícil que se vaya a reducir. Solamente derivas a encontrar la forma. Lo que sí piden con bastante frecuencia es que evalúes. O sea, después de encontrar esto te piden evaluarlo. Entonces ahí sí hay un trabajito adicional que hacer. Pero sencillo, ¿no? Evaluar nada más. Reemplazar los datos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nada? ¿Todo claro? O sea, la próxima clase, que sería la 7, se evalúa la 8, sí, probablemente. Y a ver otras derivadas. Z, X, Y. Ya lo mismo, a ver. El árbol, poderosísimo el árbol. Z, 2 letras. Ya está. El X, una sola. El Y, 2 letras. Ahí está. Entonces ahí ya construiste el arbolito. Como te digo, algunos le ponen una rama acá y escriben todo. Luego de eso demuestran que la derivada de acá iba a ser 0, pero eso ya lo demuestran en el mismo proceso. Algunos hacen así. Yo prefiero poner lo que veo, nada. Si no veo, ¿para qué voy a poner? Bien, ahora comenzamos. Con R. Ya R, dos caminos. De Z con X y X con R. Primer camino. Segundo camino. Pero creo que lo escribo una vez. Primer camino. Ahí está el primer camino. Segundo camino por acá. Z con Y y Y con R. Lo ponemos aquí, el producto de ellos. Bien, ya terminó eso. Esa es la derivada con R. Solamente cuestión de ver camino. Ahora derivar. Z con X, deriva esto con X. A ver, deriva esto con X. 3y cuadrado de la 3x. Perfecto. Derivada de X con R. 2r a la menos 1. 2R a la menos 1, falta algo. Medio, menos medio. Ah, ya, R medio. No, 2r a la menos 1 medio. Sería 2, ¿no? R a la menos 1 medio. Ajá. Ahí está por si acaso indicado, ¿no? El 1 medio baja, multiplica este número por el. Bien, esta derivada de 0. Ya terminó la primera. El otro, derivada de Z con Y. Ya derivas esto con respecto a Y, solamente sería el primero.
Bien, entonces ya tenemos esta derivada 2y por exponencial. Ahora derivo y con r. Y con r acá está. Se está recontra fácil. Sería... Bien, ya tenemos eso. Ahora opera. Se puede hacer algo, los números sobre todo, ¿no? Acá. Quedaría arriba 2 por 3 sería 6. 6 veces las letras. 6 veces y cuadrado, el exponencial, y el r que va a su lado. El otro sería, uno ya no se cuenta, sería aquí 2 por y la expresión elevada. Este sería entonces la derivada respecto a la letra R. Más ya no se puede hacer. Por ahí factorizar, pero no hace nada especial, que solamente le cambie las. Bien, el otro, con Z. Ya otro arbolito, otro arbolito. Ya con S, acá está. El único, entonces un solo camino. Z con Y, y luego Y con S. Bien, encontrado eso, ahora los dos van juntitos, acá están. Y ahí acá, esa es la derivada en cadena más rápida que hay. Bien, derivemos de Z con Y. Bien, acá está la derivada con respecto a Y, y el otro sería derivada de Y con S. Baja el exponente y le resto 1. Y ahí está, y acá ya lo habíamos hecho, por eso me he copiado. ¿Dónde está, profesor? Derivada entonces respecto a la letra S sería esta cantidad, entonces respecto a Y sería esto, y el de S sería esto. Ahora lo único que haría es, bueno, multiplicar los numeritos. Y queda de esa manera. Ese sería el resultado de la derivada parcial. Este está bonito, quedó bastante pequeño comparado a lo anterior. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Nada, no hay preguntas. Respecto a U y te plantean esto. El U vale 6 y el B vale pi cuartos. ¿Sí? Te dan ahora que calcules toda la derivada, pero quieren que evalúes ahora. Ya, entonces aquí te piden evaluado, ahí va a salir un número mucho más adecuado. A ver, comenzamos. Ya, derivada parcial respecto a U, entonces hacemos nuestro arbolito. Primero decimos Z, pero para eso, recomendación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generalmente en las derivadas parciales, si te has dado cuenta, sale todo combinado, ¿no? Todas las variables presentes. Entonces, por experiencia, en la mayoría de casos, cuando te den así valor, para hallar el valor numérico, no te van a dar todas las letras, te dan algunas nada más, ¿no? Una que otra te dan. Pero yo voy a tener necesidad dentro del problema de las demás, es casi obligatorio eso. Es raro que con estas dos letritas salga todo. Generalmente vas a necesitar también el valor de las otras letras. Por ese motivo se recomienda que a partir de los valores que ya te dan, consigue las que faltan. Cuando tenga todos los valores, ahí ya te concentras solo en derivar y reemplazar. Entonces lo que voy a hacer acá antes de comenzar a derivar es encontrar las otras letras. Tengo el U y el B, entonces con eso voy a calcular el X y el Y, para conocer ya todas las letras y poder utilizarlas. Entonces calculamos los valores de X y Y. Para eso, ¿qué hago? Reemplazo nada más. El U se reemplaza aquí y el coseno de este V también. Y ahí queda de esta manera. Y ahora hay que recordarlo. El coseno de pi cuartos es... Perfecto. Multiplicado por 6 sería 3 raíz de 2. Ya está el X. Ahora para el Y también reemplazo aquí los valores. Y sé que el seno sale lo mismo que el anterior, ¿no? O sea, va a quedar lo mismo, 3 raíz de 2. Entonces el X y el Y ya lo tenemos, el U y el V también. Ya todas las letras conocidísimas. ¿Qué ahora? Empezamos ahora a hacer la derivada. Queremos derivar de Z con U, entonces empiezo. Z. Aquí voy a poner su forma. Acá está Z. Variables, X, Y. X, Y. Ahora el X.
U y el V. Variables U, V. Para Y, lo mismo. Variables, lo mismo que el anterior. Y ahí queda. Bien, ahora quiero con respecto a la letra U, entonces me concentro ahí a la letra U. Veo que en la parte final hay dos letras U. ¿Qué significa eso? Dos caminos. El primer camino, aquí va. Ese es el primero. Derivada de Z con X. Y el otro es de X con U. Ya ese es el camino. El producto es la primera parte. Ahí está. Ahora el otro camino es por acá. Sería entonces ese camino, el primero es Z con Y. Y luego derivas de Y con U. Ya estos dos lo pones aquí, sumándose. Y ahí termina. Ahora reemplaza las derivadas hechas. Z con X. Perfecto. Excelente. Derivada con X de X con U. Coseno de esa cantidad, ¿no? Su derivada es 1. Ya terminó eso. Ahora el otro. Y con Z. Esto con Z. Menos 2XY. Bien, ahora falta derivada de Y con U. Derivada de Y con U. Esto es 1, queda. Bien, ahora por ejemplo ahí efectuar, así como está, por las puras, ¿no? Si efectúas no va a pasar nada, cuando va a ser más horrible todavía. Y entonces, ¿qué es lo que hago cuando ya haya hecho esto? Como tiene todos los valores, tú mismo eres en plaza. 2XY sería 2, el X es 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Menos Y cuadrado, o sea, sería el Y elevado al cuadrado. Aquí está. 2XY, ya lo han efectuado directo. 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2 sería 36, no, sería 18. Pero como dice, multiplicado por 2, 36. Y cuadrado, esto elevado al cuadrado sería 9 por 2, 18. Solamente estamos operando el doble del producto X por Y el otro es Y al cuadrado. Bien, coseno de el ángulo es pi cuartos. Eso también conocido. Esta X cuadrado eleva esto al cuadrado sale 18. 2XY, 2 veces X por Y, eso ya lo hemos hecho acá, 36. Queda de esta manera seno del ángulo. Bien, ahora falta esto, coseno y seno. Ya efectuamos, a ver, esta parte sale 18, ¿no? Uy, mira que sale acá. 18, ¿y aquí cuánto sale? Menos 18, ¿y el seno y el coseno cómo son? Iguales, para pi cuartos es lo mismo. O sea, aquí sale positivo y aquí sale negativo, pero iguales los valores, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Se va a anular y sale... Ahí está por si acaso. Ese sería su resultado. Increíble, ¿no? Increíble. Tanto he hecho mi examen para que me pongan C, igualito, pues así son las matemáticas, ¿no? Tanto ha resuelto y el valor salió C. Ese sería su valor. ¿Ves? Sale bonito el número, pues no sale tan complicado como está la fórmula en sí. Generalmente preguntan esto así, ¿no? Te dan las derivadas para que hagas y luego un valor numérico. Solamente consiste en evaluar, pero para eso todas las letras deben estar conocidas. Ahora, no significa que todas participan. Por ejemplo, a ver, ¿qué letra no he participado acá? El 6 no ha participado, la letra U no apareció esa variable. Es porque se eliminó, ¿qué habrá pasado? Pero esa letra no está. Por eso te digo, no todas participan. Pero de todas maneras yo tengo todos los valores por si acaso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Es derivada, solamente que ahora la derivada ha sido encontrada con la cadena porque no se podía hacerlo directo, nada más. Lo único que ha cambiado de la forma como lo encuentro. Pero el significado no vayas a pensar es algo nuevo, es igualito. Todas las derivadas son lo mismo, direccional también, sino que lo hacía a cualquier lugar que yo quiera. Ahora esta también es una derivada normal, sino que no puedo hacerlo directamente porque las fórmulas me lo impiden. Entonces estoy haciendo con otra técnica, pero al final ¿qué es? Es una derivada. ¿Qué significa la derivada cuando sale así? Positivo. Aumenta. ¿Cuánto aumenta? Una unidad. Eso aumenta. ¿Quién aumenta? La función W. La función W está aumentando. ¿En cuánto? En una unidad aproximadamente.
¿Debido a qué? Te vas a preguntar, ¿por qué aumenta? Ah, eso es por la variación de quién. ¿Ves? El X varía en una unidad y el W, ¿qué hace? Reacciona y también cambia en 1, aumentando en una unidad. Así que cuando el X aumenta en una unidad, o sea, de 1 pasa a 2, el W va a aumentar también ¿de cuánto? Del valor que tenga en una unidad. Más aumenta, 1 es el valor que va a justamente a hacer eso. Así que no te vayas a asustar. Si te piden interpretar, no pienses que es algo nuevo. Dime. Saldría menos 17. ¿Menos? 17. ¿Menos 17 sale? Sí. Sí. ¿Que no sale 1? No. Ah, no, es que el 1 sale de acá. Sí. Faltaban los demás. Ahí está. ¿Ves? Me equivoqué. No, me estaba comentando qué pasaba si era la unidad. En este caso, como todo sale menos 17, ¿cómo interpretas? Interpreta. Disminuye, ¿cuánto? 17 unidades. ¿Por qué? Cuando X aumenta, ¿no? Si el X disminuye, dice. Cuando X aumenta, ¿no? El X aumenta en. Una unidad. Claro, cuando el X aumenta en la unidad, o sea, de 1 pasa a 2, el W, ¿qué pasa? Su valor va a bajar en 17. ¿Ves? Eso es lo que significa. Así que la traducción de la derivada en cualquiera que hemos hecho, siempre que sea derivada, la traducción es la misma. El menos, ¿qué significa? El más significa lo que ya sabes, ¿no? Entonces son cambios. Lo que ha cambiado es cómo encuentro a la derivada. Eso ha cambiado, ¿no? Porque en cada caso se ha puesto más difícil para encontrarlo. Entonces las técnicas han aumentado, pero al último, ¿qué estás calculando? La derivada, nada más. Y ahora pasamos a otro tipo de problema, otro contexto, donde no hay nada que tú veas de dónde está la derivada. Ahí está incluido. Dice, la altura de un cono circular es de 30 pulgadas. Un cono, usted ya sabe, conoce el cono, en un cierto instante y crece a razón de 2 pulgadas por segundo. O sea, el cono en un instante, su altura es 30 pulgadas y está creciendo. O sea, es como si yo le tomara una foto instantánea y ahí mide 30. Pero esa altura está creciendo. 2 pulgadas por cada segundo. Un segundo, 2 pulgadas. Otro segundo, otro está creciendo ese cono. Dice, el radio de la base, en ese mismo instante que he fotografiado y la altura es 30, en ese mismo momento, dice que el radio de la base es de 9 pulgadas. O sea, la altura era 30 y en ese momento el radio de la base es 9. Eso es lo que me dice. Y también crece, o sea, va aumentando también. Así como va creciendo de tamaño, también va aumentando hacia un costado, ¿no? La base. Dice que crece a razón de 1 pulgada por segundo, es más lento. La pregunta es, si la altura crece, la base también va aumentando. Obviamente el tamaño del cono está aumentando. Entonces te dice, ¿a qué velocidad crece el volumen en aquel instante? Pues en ese momento está creciendo la altura y el radio, pero por el crecimiento de ellos se supone que el volumen también está creciendo. Y te preguntan, ¿a qué velocidad está creciendo? En ese instante. Eso es lo que solicita el problema, ¿no? Y ahí te puedo cambiar la pregunta, ¿no? Por ejemplo, puedo decir la altura crece y el radio de la base disminuye. O sea, aumenta la altura, pero se hace más flaquito. Y te puedo preguntar a qué velocidad, ya no te digo crece ni decrece, sino a qué velocidad cambia el volumen. Y te puedo pedir que indiques qué tipo de cambio es, si está aumentando o está disminuyendo. Porque si aumenta altura no significa que el volumen aumenta, porque el radio de la base está haciéndose cada vez más pequeño. Entonces tendría que, mientras uno aumenta, el otro se hace chiquito. Tendría que ver qué cosa, cómo afecta eso en el volumen. ¿Lo estará de todas maneras aumentando o en un momento está disminuyendo por culpa de la base? Entonces puedo preguntarte eso y la pregunta se hace más completa, A, B, C, ¿no? Pero bueno, no salgamos de esto. A ver, venga, ¿y ahora cómo hago esto? Ya, comenzamos. Primero recolectamos datos. Dice, la altura es de 30 pulgadas. Ahí está mi cono. Radio de la base, altura. Ahí está la altura, ahí está el radio. ¿Correcto? Ahí está mi cono. Y ahí tiene un volumen y luego va a comenzar a crecer. Según el problema me dice, cuando la altura es 30 pulgadas, ahí está, algo pasa, en ese instante está pasando algo. ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Dice que, se supone la altura, porque de él me están hablando, crece a razón de 2 pulgadas por segundo. Al decir crece es positiva, ¿no? Razón es derivada.
2 pulgadas por segundo. Ahora usted dirá, ¿y quién es el que crece? La altura, o sea, la derivada de la altura. Positiva. La pregunta siguiente es, ¿respecto a quién? No dice, ¿no? Dice, crece a razón de 2 pulgadas por segundo. Y entonces tengo que descifrar respecto a quién están derivando. Pero esta es derivada de quién? De la altura. Bien, entonces decimos, a ver, según las unidades, dice 2 pulgadas. Pulgadas es porque estoy derivando a la altura. Unidad de medida para la altura. Pero dice entre segundo. Segundo. Abajo siempre iban las unidades con respecto a quién yo derivo. Así que si abajo dice segundo, es porque he derivado con respecto a una variable que tiene unidades en segundos. ¿Quién tiene unidades en segundos? El tiempo. Entonces acá hay una variable que no me lo menciona, el tiempo. Están derivando respecto al tiempo. Entonces lo que me han dado acá es derivada, la razón de cambio, derivada de la altura respecto al tiempo. ¿Cuánto es? Dice que crece, positivo, 2 pulgadas por segundo. Entonces acabo de descifrar qué significaba eso. Y cuando te hablan de velocidad son derivadas respecto al tiempo, pues velocidad, rapidez se le llama. Entonces he deducido eso. Bien, eso ha sucedido con la altura. Pero dice el radio de la base en ese mismo instante, o sea, en este momento en el cual estoy hablando de él, de 30 pulgadas de altura, en ese mismo momento la base dice que mide 9 pulgadas, o sea, R vale 9. ¿Y qué pasa aparte de ello? Dice que crece, o sea, ese radio, de él me están hablando, el radio crece, positivo, a razón de 1 pulgada por segundo. Pulgada por segundo tiempo. Entonces me está diciendo que la derivada del radio respecto al tiempo es positiva porque crece 1 pulgada por segundo. Todo esto es la información, mira, todo este texto hasta aquí es esto. Ahora la pregunta es, ¿a qué velocidad crece el volumen en aquel instante? El volumen. Entonces, si me piden la velocidad del volumen, significa que me están pidiendo la razón de cambio del volumen. O sea, la derivada del volumen. Pero como dice velocidad, tienes que hacerlo respecto al tiempo. Entonces necesito derivada del volumen respecto a quién? Al tiempo. Ya, eso necesito calcular. ¿Ven? Mira, todo lo que he deducido leyendo, según lo que preguntan, ya llegué hasta la parte donde ya sé qué es lo que piden. Esto es lo que tengo que encontrar. Esa es la velocidad que me solicita. Ahora usted dirá, ¿cómo va a encontrar esto? Y ahí viene el gran problema. Ahí está, se reordenó todo. Bien, ahí está toda la información. Queremos derivada con respecto al tiempo, ¿no? ¿De quién? Volumen. Pero para intentar hacer la derivada, lo primero que necesito, ¿qué es? La función, pues la fórmula. Si no, ¿cómo derivo? Si no hay fórmula, no derivo nada. Entonces tengo que tener algo de la fórmula. Pero el volumen de un cono sí conoce. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cono? Cultura general. No, 4/3 es de la esfera. Un tercio. 1/3 de pi radio al cuadrado. 1/3 del área de la base por la altura. O sea, es la tercera parte del volumen de un cilindro. ¿Cómo llegaron a hacer eso? El volumen. 1/3 área de la base por la altura. Área de la base pi radio al cuadrado, la altura h. Ya, eso efectuando sale esto. 1/3 pi radio al cuadrado por la altura. Bien, esto es lo que tenemos en este caso. Esa es la fórmula del volumen. Ahora, esta fórmula del volumen se supone que yo la necesito para poder hacer las derivadas. Entonces voy a proceder a derivar, pero para eso lo reescribo así bonito, ¿no? Pi tercios es constante, radio al cuadrado por la altura. Bien, ahora hay que derivarlo. Derivarlo con respecto a quién era. Tiempo. Yo veo que acá no hay tiempo. ¿Cómo lo derivo? Entonces este es parcial, es cadena, porque no hay tiempo ahí. Entonces, como no está la variable tiempo, no puedo hacer una derivada directa. ¿Qué tengo que hacer? No me queda otra que la cadena. Entonces, eso también, ojo, es necesario que aprendas a identificar, porque en el problema no siempre te va a venir la aplicación de, inclusive puedo poner un problema donde la parte A sea una derivada elemental y la segunda parte es una derivada con cadena, ¿no? Para ver qué cosa, a ver si sabes diferenciar las cosas, ¿no? Cuándo la cadena va a intervenir y cuándo la cadena no me sirve para nada. Depende de cómo esté estructurado la derivada que te pida. Como te pido con respecto a una variable que no está aquí, tiene que ser cadena.
Si te hubiera pedido respecto a R, lo haces directo. Bien, entonces vamos a hacer la cadena. Para la cadena pones primero la función volumen. Está en términos de ¿quién? Dos variables. R y H. Ahora dices tú, ¿y el R? El R no dice nada, pero yo sé que al R lo han derivado respecto al tiempo. ¿Y cómo lo han derivado respecto al tiempo? Es porque él ha estado en función del tiempo, si no, ¿cómo la derivas? Si él no está en función de esa letra, ¿cómo van a calcular la derivada? Así que el R tiene que haber estado en función de ¿quién? Del tiempo. Y para el H, lo mismo. También han derivado con respecto a H, entonces tiene que estar también en términos de esa variable. Y no hay más. Y ahora sí, deriva. Derivar el volumen respecto al tiempo. Dos caminos. Entonces debemos de hacer dos bloques, en este caso de derivadas y sumar. Empezamos. Primer camino de B a R y de R a T. El camino de acá sería derivada del volumen respecto a radio. Aquí está. Y el último sería derivada de radio respecto al tiempo. Ya tienes el camino trazado. Ya ese es el primero de ellos. El segundo, derivada del volumen respecto a H y de H con T. Bien, los dos caminos los vamos a sumar. Primero, segundo. Ya está estructurado todo. Y ahora aquí hay que tener cuidado en eso. Cuando hayas hecho eso, esta derivada lo puedo calcular, ¿no? Porque tengo la fórmula. Esta de aquí también. Profe, de R con T vale 2. No. Este es el valor que tiene, pero dice en este momento, así dice el enunciado. En el instante en que H es 30, ahí esta derivada vale 2. Pero no me han dicho que la derivada siempre es 2, es diferente. Una cosa que siempre tenga ese valor y otra cosa es que en ese momento instantáneo tiene ese valor. Los momentos instantáneos son para valores particulares de la variable. No me han dicho cómo lo han calculado, pero es en ese momento así salen. Entonces ten cuidado, no vayas a reemplazar directo esto acá, ninguno de ellos. Bien, comenzamos la derivada con fórmula. Derivada de B respecto a radio. Ya, entonces acá hay que derivar eso respecto a radio. Baja el número 2 nada más, que está bien simple. Y quedaría 2/3 pi RH. Derivada de R respecto al tiempo queda. No se sabe quién es su fórmula. Al siguiente, del volumen con H. Ese está fácil. Pi tercios R cuadrado. Derivada de H con T queda. Ya, ahora, por eso que no es esto, te repito, no es eso. Esto es su valor de la derivada en este momento. En otro momento, el momento tiene otro valor, eso no se sabe, no te lo dice. Porque dice, en el momento que, este es el valor. Entonces solo es para ese instante. Bien, ya tenemos entonces esto, lo puedo simplificar, no hay nada que eliminar. ¿Ya qué hacemos ahora? Yo quiero esta razón de cambio, pero quiero para un valor específico. ¿En qué instante te piden? Esto te pedían su velocidad del volumen, pero te dice en este instante en el cual te han dado los datos. Ahí quieren que calcules. Entonces significa que esta derivada que acabo de hacer, lo tengo que calcular cuando H es 30, R es 9. Y todo esto se cumple también, porque esto es en este instante. O sea, todo esto es en el mismo instante. Entonces esta derivada tengo que sacar H30, R9, y estos dos valores ya tú dirías también se consideran, porque es instantáneo. Entonces reemplaza. H30 hay que colocarlo acá. R9, aquí. Derivada de R respecto a T, 2. Esto también reemplaza y esta derivada también reemplazaría, en este caso es 1 para el otro y este es 2. Ya reemplaza. 2/3 R vale 9, H es 30. Derivada de R con T es 1. Pi tercios, R cuadrado sería 900, R es 9. 9 al cuadrado sería 9 al cuadrado. Derivada de H con T, 2. Ahí está tu expresión. Lo demás es cuestión de efectuar. Ya esto creo que lo puedes efectuar solo. Si tercio, etcétera, etcétera. Te va a salir este resultado. 234 pi pulgadas cúbicas por segundo. Esta es la velocidad con que también está creciendo o decreciendo. Creciendo, ¿no? Porque sale posi. Y la lógica también llega a lo mismo. Si la altura crece y la radio crece, obviamente el volumen tiene que crecer.
Entonces esta es la velocidad con el cual está creciendo el volumen. Bien, ya calculaste eso. Ahora el problema en qué consistió. Cadena, pero primero tienes que haber detectado estas derivadas. Estas derivadas son las que tienes que sacar del enunciado para poder utilizarlas en la cadena cuando tomes en forma particular, ¿no?, un momento del conito que me habían mencionado. Esa es la forma de plantear. Ahora estas preguntitas abundan, ¿no? Esto generalmente se hace bastante en evaluaciones, ¿no? Te hablan de conos, algunos te hablan de cilindro, otros hablan de esfera, sino que los contextos cambian. Por ejemplo, te puedo preguntar lo mismo, no, acá dice ¿qué es el cono?, ¿no? Te puedo preguntar lo mismo, pero le cambio el texto, digo, a ver, tienes un recipiente cónico invertido, o sea, tu cono que ves ahí al revés, un recipiente cónico invertido, el cual está llenándose de agua, ¿no?, mediante un caño, etcétera. Te pongo la figurita. Y el volumen del cono va aumentando. Obviamente, si pones el caño ahí a llenar el cono, va a comenzar a subir la altura del agua, pero una parte cónica ahí va a comenzar a llenarse de agua y va a comenzar a subir. La misma idea, ¿ves? Acá yo te pregunto a qué velocidad aumenta el volumen, también te puedo preguntar lo mismo. El agua se vierte en el recipiente cónico y te pregunto a qué velocidad está creciendo el volumen del agua que contiene el recipiente cónico. Y te doy datos. Si el radio cambia tal, la altura del agua que tiene cambia tal, o sea, la misma información, pero ya no te dije el volumen del cono, sino ya del agua que está contenida dentro. Que al último el agua que está dentro, ¿qué cosa es? Es un cono, pues, es la forma cónica, sino que el cono grandote es el que lo contiene, pero al último adentro el agüita es otro conito igual que el que he tenido. Ve, le cambié el texto y te estoy preguntando lo mismo. ¿A qué velocidad está creciendo el nivel del agua? ¿Ves? O sea, si te pido el nivel del agua, te pido la altura, ¿cómo cambia? ¿Ves? Porque la altura mide el nivel del agua. ¿Ves? Puedo cambiar el texto y ya tienes un problema diferente, aparentemente, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta ahí? Y así podemos sacar otro, por ejemplo, otro clásico, una esfera. Te puedo decir, a ver, se tiene un globo aerostático, ¿no?, el cual está siendo en este caso llenado de gas helio o algo así, ¿no?, en el cual se va virtiendo para que se infle ese globo y el globo va creciendo, razón de cambio de radio, te doy ahí una derivada y te puedo decir con qué velocidad va creciendo el volumen. Y ahí tienes que aplicar reglas de la cadena para estructurar eso. Y así podemos inventar un montón. Wow. La vamos a llamar lista entonces. Preguntas.